Bienvenidos y formalmente muy buenas tardes, buena semana, capítulo del 12 de julio, mes 7, segundo semestre. La irrupción en la información estuvo en el exterior, no estuvo acá. Estuvo porque Argentina ganó en el Maracaná, estuvo porque en Wembley, allí Italia pudo ganarle a Inglaterra, pero también estuvo en el exterior porque en Venecia Martín Guzmán se amacó para intentar acercar posiciones, se reunió con Kristalina Georgieva, tuvo su encuentro con la titular del Tesoro norteamericano, muy importante, por cierto, tal vez lo más novedoso del paso de Guzmán por Venecia. Y también por esto, porque irrumpió en la escena pública Cuba. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en el interior, en el hacia adentro del régimen, hay cosas que están implosionando. El sentido de pertenencia a un régimen que ya no los contiene empieza a deteriorarse, algunos se animan, el grito de libertad fue estruendoso ayer, también hoy, se aplacaron las protestas con un régimen que es implacable, con enormes detenciones, con un estado de sitio y por sobre todas las cosas cortando internet para que no se visibilice más de lo que estaba ocurriendo, y con enfrentamientos que fueron cuerpo a cuerpo en la propia calle, y con un presidente, Díaz-Canel, que naturalmente tiene poco, Miguel Díaz-Canel, que ver con el poder que ostentó en algún momento el propio presidente Fidel Castro, que intentó por todos los medios defender la revolución, convocando a los revolucionarios para aplacar a los otros, a los que hoy son los revolucionarios, que son los que están pidiendo por las libertades más elementales, por derechos humanos también elementales, que muchos quieren no ver, con cierto idilio propio del pasado, de otros tiempos, que nada se condice con el siglo XXI y mucho menos con el 2021. Ojalá que finalmente todo termine del mejor modo, pero por sobre todas las cosas que el régimen, la dictadura que hay en Cuba, dé paso a una organización democrática, con alternancia en el poder, y que lo público sea algo para tener como ambición, para transformar la realidad, ser un servidor público y no servirse de lo público, que es lo que ha ocurrido hasta aquí, en las distintas capas de esa famosa revolución en la década del 60 del siglo pasado. Así que este es el gran título inicial. ¿Y cómo se van plantando los países? La mirada atenta de Joe Biden, que ha mostrado enorme preocupación, la condena de algunos países de la región y una Argentina prescindente. Dato curioso, el presidente hoy rompe el silencio, vuelve a dar notas. ¿Dónde? Con Jorge Rial, en la colega de Radio 10. ¿Qué programa? Argenzuela. Curioso. ¿Hablará de Cuba? ¿Qué dirá si dice? Si habla. ¿La Cancillería va a admitir algún documento? ¿Va a tener alguna impresión? ¿Alguna opinión? El dólar, ¿qué está evidenciando? La tensión que hay respecto al mercado cambiario. En medio de las incertidumbres, los acuerdos que no llegan, los compromisos que no van a poder ser cumplimentados, pese a que Guzmán dio definiciones taxativas y le dijo a Georgieva, también a Janet Yellen, pero particularmente a Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, que efectivamente va a cumplir con los vencimientos que tiene previstos la Argentina, que son 1.810 millones de dólares en septiembre, otros 1.810 millones en diciembre, recordando que además planteó la idea de reducir la tasa o la sobretasa de interés, tema que fue abordado por la secretaria del Tesoro norteamericano, que es pieza clave, naturalmente, para poder destrabar algo en la materia. Tuvimos una muy valiosa y detallada charla, dijo el propio Guzmán tras el encuentro en Venecia con la mandamás de las cuentas públicas en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que en simultáneo que se juega el partido de Argentina con Brasil, una resolución conjunta de la Comisión Nacional de Valores, por un lado, por otro lado del Banco Central, determinó límites para la accesibilidad al contado con liquidación a los dólares oficiales, legales, que muchas empresas estaban yendo a buscar en la idea de dolarizar cartera en la previa de las elecciones y fruto de la tensión política de cada proceso electoral en la Argentina y de estar en un semestre, el segundo, donde se liquidan menos divisas. El campo ya liquidó en buena medida toda la cosecha, queda poco por liquidar, el gobierno está haciendo esfuerzos por mantener a raya las reservas pocas escuálidas que tiene el Banco Central, pese a que ha acumulado algo en el primer semestre. Por eso solo autoriza parcialmente importaciones, por eso tenemos los cuellos de botellas que tenemos, por eso las quejas que existen en la industria automotriz y en tantísimos otros sectores.
Y efectivamente, en ese contexto de un segundo semestre de mucha más tensión, los inversores institucionales estaban buscando en el contado con liquidación una manera de dolarizar cartera, de salir del peso, a propósito de encontrar algún refugio. Bueno, limitando esas operaciones, achicando los tiempos, limitando la compra por parte de personas de personas físicas que correspondían a las empresas, el gobierno trata de poner límites. ¿Cómo lo va a hacer? Desconocemos. Da la sensación que en el corto plazo puede tener a lo pirro alguna batalla que le dé algún resultado. En el mediano y largo plazo es más desconfianza. La Argentina, cuando uno lo ve desde afuera, lo que observa es que sin hoja de ruta clara, sin un programa robusto, sin acuerdos que le permitan salir rápidamente al menos de lo básico, la condición necesaria, aunque no suficiente, para resolver parte de las políticas microeconómicas, que son los acuerdos macros con el Fondo, con el Club de París, etcétera, todavía están en veremos. Y sin eso, la accesibilidad al crédito va a ser mucho más compleja. En el sector privado no está pudiendo ir a encontrar financiamiento, que acá cuesta y mucho, que está con tasas muy elevadas, pese a alguna política oficial que intenta incentivar tasas mucho más blandas, acomodaticias, en pesos, fijas, en algún segmento en particular de la producción. Así que todo eso es lo que ha hecho que el dólar hoy termine casi en 180, que levante temperatura, pero es la temperatura que uno está viendo con un termómetro que está midiendo algo que en realidad está explicitando un tratamiento que no está y una enfermedad que nadie está tratando. Y lo último, es una semana clave donde efectivamente habrá cierres de listas. El miércoles vence el plazo para las coaliciones electorales, los frentes. Se va a hablar mucho del tema vacunas, el gobierno quiere poner rápida atención en eso. De hecho, este lunes entrarán a la República Argentina más de 2 millones de dosis, 550.000 de Sputnik segundo componente en un ratito, 768.000 de Sinopharm un poco más tarde, y ya arribó un vuelo con componentes de AstraZeneca, 733.000 dosis, que la Ciudad de Buenos Aires, particularmente cuando le lleguen, probablemente las dé a aquellos que primero recibieron AstraZeneca en la ciudad y que no tienen el segundo componente, que ya se les cumplieron las 8 semanas de espera. Lo cierto es que en las vacunas, el cierre de listas va a estar acompañado de un tercer fenómeno, que es la inflación, que se va a dar a conocer el jueves. Y para lo cual el gobierno espera con ansiedad el dato fino. La mayoría habla de un piso del 3%, algunos lo elevan hasta el 3,5%. En cualquiera de los casos un poco más bajo de lo que ha venido siendo, pero enormemente alto. Vamos a tener otra vez en un mes en la Argentina la inflación que probablemente tenga el promedio de la región de América Latina durante todo el año. Pese a que está con tendencia a la baja, se supone. Bueno, va a implicar que en el primer semestre la inflación acumulada supere el 25%. El gobierno había pensado 29% para todo el año. Eso hará que, como el ajuste de los jubilados estuvo por debajo del 20%, o apenas por encima en realidad, tengan la posibilidad de tener un bono adicional probablemente de 1.500 pesos. Ese que el gobierno dijo que iba a pagar en julio y que probablemente pague en agosto y en septiembre, casi al compás de las elecciones. De esa elección del 12 de septiembre donde se juegan muchas cosas. Porque en la PASO va a ser la verdadera encuesta, más allá de la guerra de encuestas a la cual asistimos todos y cada uno de los que estamos en el mundo de la política casi todo el tiempo. En esa gran encuesta, que es la PASO, donde la política además va a jugarse su partido especial. Para el gobierno, la política más importante es vacunar. El gobierno viene haciendo hincapié en que aceleró el ritmo de vacunación, no hay duda. La semana pasada, la que dejamos atrás, otra vez vacunó a más de 2.250.000 personas. Es decir, 1 de cada 20 argentinos recibió la última semana, como la semana anterior, una dosis de vacuna. En la inmensa mayoría, primera dosis. Ya están vacunando a los mayores de 18 en Neuquén, ya vacunan a mayores de 18 en varias jurisdicciones en la República Argentina. Ya hay 5 provincias, inclusive, que tienen vacunados con una dosis a más del 60% de la población: Jujuy, La Pampa, San Luis, Tucumán y La Rioja. La Ciudad de Buenos Aires ya tiene al 53% con una dosis. De los mayores de 18 años, de eso estamos hablando.
Ayer Tucumán también comenzó la vacunación de los jóvenes entre 20 y 24 años, con primera dosis, sin factores de riesgo. La provincia de Buenos Aires vacuna con solo el documento a los mayores de 40, a los mayores de 18 con factores de riesgo, al personal de salud, personal de seguridad y efectivamente al personal docente. O sea que evidentemente con dosis, con una logística que de todas maneras podría ser más rápida, con una inoculación que podría ser más veloz, pero con días donde Argentina llegó a vacunar incluso a 500.000 personas, como ocurrió el miércoles de la semana pasada, es pensable que el gobierno pueda mantener o sostener un ritmo de vacunación de más de 2.300.000, 2.400.000 personas por semana, lo cual implicaría más de 10 millones por mes. Sin embargo, fíjense que Argentina, cuando uno ve el mapa del mundo, todavía cada 100 habitantes tiene, en la última semana, menos de uno de cada 100 vacunados, promedio, mientras que hay otros, Portugal, que está muy arriba. Portugal está en medio de un rebrote complejo, con muchos casos y variante Delta. Singapur, Canadá, Suecia, Irlanda, España, Dinamarca, Malasia, República Dominicana, bueno, según la estadística, Cuba, Italia, etc. De todas maneras es algo que efectivamente es muy importante. Ahora, observen esto otro. Cuando uno mira la inoculación completa con 2 dosis, ¿qué encontramos? Encontramos esto, que todavía estamos muy lejos de alcanzar una inmunidad que nos permita atravesar variantes como la variante Delta de un modo más seguro. Chile tiene 58%, casi con las 2 dosis de la población total, más del 73% de la población objetivo, Uruguay casi el 55%, República Dominicana el 32%, El Salvador el 19% y algo, Costa Rica el 16%, Colombia el 15.84%, Colombia que está en una situación casi de catástrofe todavía, México 15.79%, Cuba 14.7%, la media de América Latina es 14.62%, Argentina aparece un poco por debajo con el 11%, ya este número está actualizado, está arriba del 11% de la población con 2 dosis. Igual está por debajo. Lo que en primera dosis Argentina aparece primando, corre por detrás con la segunda dosis, porque tiene una brecha muy alta. Mientras más de 4 de cada 10 argentinos tienen la primera dosis, solo poco más de 1 de cada 10 tiene las 2 dosis. Esa brecha es mucho mayor a la que existe en Europa, en Estados Unidos, en los países escandinavos e inclusive en el resto de la región, salvo alguna excepción. Salvo alguna excepción. Y eso es lo que Argentina va a tener que apuntalar seriamente. Por eso Quirós dijo, voy a poner mucho foco, mucho acento en la segunda dosis. Sinopharm 21 a 28 días de la primera. AstraZeneca a las 8 semanas. Y Sputnik V, a medida que tengamos, las suministramos, incluso antes de las 12 semanas. Pese a que el Instituto Gamaleya dice que la inmunidad está garantizada hasta 6 meses de la primera dosis. Lo cual no tiene ninguna otra validación científica que no sea casi creer o reventar, por lo menos por ahora. El gobierno de la provincia dice que eso es validable. Sin embargo, eran 21 días al principio, se corrió el plazo hasta 90 días, hay gente que hace más de 100 que no recibió la segunda dosis y está perturbada. Y lógicamente, enojada en muchos casos. Veremos si este nuevo embarque de 550.000 dosis del componente 2 puede acelerar en algo, más allá de la expectativa puesta en Cancino, que sería efectivamente la ventana que le permitiría al gobierno dar como segunda dosis más rápida que las pruebas que de todas maneras la semana próxima ya van a conocerse respecto a si son efectivas o no, conducentes o no, que se están llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia, administrando como segunda dosis a Sputnik V, tanto AstraZeneca como Sinopharm, que son las otras 2 vacunas que están aquí en la Argentina. Bueno, así las cosas. También hay protestas, no podía ser de otro modo. Es la Argentina, es un lunes, todos tienen algo que reclamar. Tenemos a las 17 horas marcha a la izquierda y además tenemos el paro de los controladores aéreos, por el cual hubo que reprogramar muchos vuelos entre las 10 y las 12 del mediodía y también va a ocurrir entre las 4 en un ratito y las 6 de la tarde, por lo cual hubo muchos vuelos de cabotaje que efectivamente se vieron postergados, más allá de que son menos, se vieron postergados. Con además el componente adicional del tema varados. En tema varados, piensen que hoy se conocieron los vuelos autorizados para esta semana y también la semana próxima. Obviamente, la apertura, que es muy parcial,
lleva a que muchos vayan a tener que estar mucho más tiempo en el exterior de lo que tenían pensado, con lo cual están lloviendo las críticas. Y hay gente que cambió pasaje, que compró por aerolíneas pasajes que tenía con otras aerolíneas pensando que Aerolíneas no iba a cancelar vuelos. Finalmente Aerolíneas también canceló. Con lo cual, ni aún comprando 2 pasajes para un mismo viaje, multiplicando el costo, pueden volver a su país. Lloverán los amparos, me da la impresión, una vez más, en algo que el gobierno empieza a sentirse cada vez más incómodo, que es dejar a muchos compatriotas en el exterior, muchos de los cuales también se preguntan, ¿y para el 12 de septiembre estaremos para votar? ¿O será parte de una estrategia? El gobierno lo desmienten total y absolutamente. Lo cierto que nadie pudo explicar por qué 600, 700, 900, 1000 y no 2000, 3000 o 5000. ¿Cuál es la razón epidemiológica para que argentinos, no turistas, argentinos que fueron, que están en el exterior, no puedan volver en tiempo y forma para además hacer aquí en el país todo lo que tenían cumplimentado y pensado? Bienvenidos.